Y ahora es el momento del podcast animalero. Así es, y esto gracias al champú y acondicionador 2 en 1 de Nature's Miracle, que ayuda a neutralizar los olores fuertes, tanto para cachorros como para adultos. Y el día de hoy tenemos un temazo en la mesa. Crónica de una muerte anunciada. Ay, ay, ay. Perros extremos. ¿Por qué viven tan poco? ¿Y cuál es el rol que juegan? Primero, las asociaciones caninas. Y segundo, los compradores y el pueblo también, que la gente no está alejada de esta cadena de irresponsabilidades, y miren lo que digo, irresponsabilidades que afectan a muchísimos perros. Y en primer lugar vamos a comenzar, mira, esta semana han muerto, lamentablemente, un perro muy querido aquí en Panamá, Hit Bulldog. Sí. Nuestro corazón con él hasta donde esté, en el cielito de los perros. La verdad es que muchísimas personas que lo amaron un montón, incluso en las redes sociales, en su TikTok tenía cualquier cantidad de seguidores en todo el mundo, ¿no? También ha muerto un gran danés conocido, que también queríamos mucho. Y por otro lado, este Bulldog del corredor de autos, Erika. Ah, sí, de Lewis Hamilton. Sí, y no es casualidad que hayan sido dos Bulldog, un gran danés. ¿Qué está pasando? Estas razas que inicialmente, hablemos del Bulldog particularmente, que fue creada con un fin específico, que era la pelea de perros, que no tenía nada que ver con el Bulldog, en realidad, Erika, que vemos hoy en las exposiciones caninas o en la calle. Exacto. Era un perro mucho más alto, de altura hablo, mucho menos braquicefálico, o sea, con el hocico más largo, y con muchísimo menos problemas de salud. Lo que sucede que luego, al igual que pasó en las personas, la moda estética fue cambiando. Claro. Y obviamente la gente que le interesaba más la estética que la funcionalidad fue cambiando a los perros, a sus estándares, acorde a las épocas y a las modas. Y en este punto yo voy a culpar, y que me disculpen, tengo muchísima gente conocida, incluso de muchos años, el uno de toda la vida, y que me disculpen, pero yo digo lo que me nace del corazón, la Federación Cinológica Internacional y los clubes caninos. ¿Qué rol juegan? O sea, en realidad ellos son los que hacen los estándares, y los jueces caninos de las exposiciones son los que avalan este tipo de perros que viven en un promedio de 7 años, Sí. y no me parece justo, pero premiándolos en las exposiciones a estos perros extremos, cabezones, Es que Gerardo, uno se molosoides. queda pensando cuando de repente esos primeros bulldogs, ¿no? Obviamente, y eso hay que hablarlo porque tampoco quiere decir que los perros que se hicieron inicialmente tienen o hacen todavía las funciones del inicio. Por ejemplo, el bulldog. Es que no podrían. Bueno, también, pero a eso voy. Obviamente llegó un momento en la historia en los que ya no se usaban para las cosas que se crearon, que algunas eran bien sangrientas, por cierto. En la historia del bulldog hay muchas cosas feas. Eran perros que se utilizaban para bajar a los toros, y de ahí salieron muchas razas, se usaron el bulldog para muchas razas, incluso para temas de pelea. Pero obviamente esos primeros bulldogs, que tú siempre me has dicho que sí, que se parecen más al bulldog americano, porque cuando uno ve las pinturas y todo esto de esos bulldogs, eran más altos, eran menos chatos, eran menos molosos, que si bien eran molosos, no era el extremo. Pero obviamente yo me imagino que a través de la historia como que iban de que, ajá, sí, que es perro y que sea fuerte, tiene que aguantar. Y llegó un punto en el que ya no hacemos esto, pero queremos sostener la raza. Yo creo que ahí fue que la historia se separó de un perro, de cómo era inicialmente, a un perro de que ya cómo nos va gustando. Y a mí lo que me llama la atención, Gerardo, es cómo al humano le gustan los extremos. ¿Tú te das cuenta? Porque yo te digo la verdad, si eso no gustara, tampoco se irían para allá. O sea, cada vez había gente en las exposiciones caninas y de las exposiciones caninas salta para afuera, porque hay muchas bulldogs. Hoy en día la mayoría de los bulldogs no participan en exposiciones caninas, pero la gente, muchos bulldogs En Panamá. en el mundo, muchos bulldogs, la mayoría de los bulldogs no están en exposiciones Hay caninas. exposiciones especializadas, Erika, de bulldog. Estoy hablando de la mayoría, Gerardo. La mayoría de los bulldogs no lo tienen. Y cuando uno va a ver lo que tiene la gente en la casa, son esos mismos bulldogs extremos que los buscaron así porque les gustó. Las cómicas también reforzaron ese look y lastimosamente los jueces en las exposiciones no ayudaron nada. Porque les gustó y porque no saben. La gente piensa que si los cuidan bien, como fue el caso de estos perros que nombré, que estaban muy bien cuidados, todos. Sea, súper. No tiene que ver con lo que los cuiden. De hecho, este perro que les comentábamos, muy querido, Hit Bulldog, murió sano. O sea, se fue a dormir y el otro día, cuando lo fueron a ver,
ya, no, ya estaba sin vida. O sea, no es un perro que siquiera ha mostrado alguna patología, alguna enfermedad, porque su genética y la selección entre iguales ya lo lleva hacia ese lado. Pero la pregunta no es la gente hay que informar, hay que concientizar para que sepan a qué atenerse. Lo que me parece que es una falta total de criterio de que una entidad que tendría que apoyar, avalar e informar sobre la salud de los animales y sobre hacer las cosas bien esté haciendo este tipo de cosas que permite que se presenten en exposición y ganen exposiciones Todavía. perros con este tipo de estética que se sabe que es un milagro que pasa en los 7 años. Entonces me parece una hipocresía total de gente que dice amarlos y cuidarlos, que siga criando este tipo de perros. Claro, hay un argumento que tienen muchos que seguramente Va a van a saltar saltar. con el tema, que dice, prefiero que viva 7 años a una vida con otro tipo de perro que vive más. Sí, vos preferís por el pobre perro que la sufre, algunos no pueden ni correr, no pueden ni respirar, hay que Sí. cuidarlos de un montón de cosas. No se puede ser tan egoísta. Convengamos que ya los perros de por sí viven, todos decimos, no viven lo suficiente, porque Encima, los Erika. amamos tanto que es como que nos dan 15 años, 12, 16, algunos perros que llegan a 19, que incluso hemos conocido, es como que, oh, wow, pero realmente si nos vamos a comparar con los humanos, obviamente son ya animales que viven menos, viven poco, porque los que los amamos bien sabemos que nos resulta poco. Imagínate este tipo de perros que por esa búsqueda, y yo creo, Gerardo, que a veces fuera de las exposiciones, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que se les perdieron el mango del sartén en esta pelea. No sé, tal vez yo creo que si actúan rápido puedan tratar de revertir, por lo menos en el mundo de la canofilia, un poco la cosa. Pero yo no sé si van a poder controlarlo de allá afuera. Porque es como viste, que de repente, este otro gato se fue buscando de esta forma y siempre hay gente que por fuera dice, no, pero a nosotros nos gusta este, vamos a seguir con este de acá. Entonces yo no sé si van a poder llegar a controlar, yo creo que la conciencia de la gente y entender qué significa un extremo de un perro va a ser la única forma de voltear esta historia. Porque mucha gente busca un perro, lo ve, tal vez escucha esto y que viven menos y es como que sí, ajá, ajá, sí, pero a mí me gustan así, pero no entienden a veces por qué. Y es que en la selección y en la historia del perro, que el humano lo hizo, convengamos, desde la domesticación para adelante, todo lo ha hecho el humano, y las razas caninas, full el humano. Entonces, yo no sé si llega un punto específico en donde entendamos que esos extremos, o sea, voy a achicar a lo que era un lobo y lo voy a hacer chiquitito, chiquitito y hago un chihuahua. Y hago un chiquitito y hago un maltés. O lo hago gigante, gigante y hago un gran danés, un Irish Wolf, yo qué sé, ¿no? Y los extremos Pero molosos además, y Erika, hechatura de las caras y de repente eso sí es humano. sí, Yo pero no sé si la gente entiende no qué entiende. pasa No entiende. biológicamente. Y yo creo que muchos veterinarios lamentablemente tampoco lo entienden. Y no estoy hablando de ninguno en especial, de Cienterío, tampoco estoy hablando de Panamá, estoy hablando del mundo entero. Exacto. Yo creo que cuando la gente dice, tengo un bulldog y no puede montar la perra porque la perra se cae, se cae, digo, por el peso del bulldog, De que encima tiene la caderita o estrecha. no puede montarla porque el perro se pone cianótico porque se cansa, un veterinario no puede hacer una inseminación artificial en ese punto e ir en contra de la naturaleza porque los cachorros que salgan van a salir potencializados en todos los problemas y las patologías que tiene el padre y la madre. Si esos perros no pueden cruzarse naturalmente, no deben cruzarse y no deben procrear. Esto es al margen de las instituciones caninas. Desde este lugar los veterinarios pueden ayudar a que esto no sigan creyendo. Eso es lo veterinario. Y la gente, obviamente, aunque sabemos que le gusta, porque a mí yo tuve Bulldog, me fascinan y obviamente sé lo compradores que son y sé lo hermosos que son. Y como los amo, quiero defenderlos y quiero concientizar. Obviamente, un Bulldog rechoncho, más tipo cómica, es mucho más gracioso que uno más alto y con la cara más larga. Pero Exacto. acá no se trata igual que la bulimia y la anorexia de las personas. Hubo una época, creo que antes del 2000 por ahí, que la gente incluso quería estar delgada y con los cuerpos, y también porque te marcaba Sí, los ahí. tiempos que una estética tenía que ser así. ¿Por qué tenía que ser así? Porque la misma sociedad marcaba que esto era el canon, el patrón de belleza. Bueno, como actualmente las colas y, Es la, lo y las boobies mismo. exageradas y todo el tema, o sea, sin que nadie se ofenda, porque también son gustos. Y mira, generacionalmente está un cambio también. Ahora las muchachitas, las más jovencitas, no están buscando esos extremos, están de nuevo volviendo a no tengo que usar todas estas cosas para verme bella, hermosa, femenina y todo, ¿no? Y Pero, y los en los perros perros lo es lo mismo. mismo. Pero yo creo que ahí viene la cosa, Gerardo, y eso es un tema que de verdad que cuesta y a nosotros en varios puntos de la vida animalera que hemos tenido como patas y pies, tuviste que hemos tenido a veces que frontear temas incómodos para mucha gente.
para bastante gente algunos, y que de repente vimos en el camino, oye, mira cómo ya todo el mundo está concientizando sobre este tema. Y de repente inicialmente lo castigaban por esas cosas. Yo creo que este es algo que te hay que darle, porque aquí no perdemos la esperanza de que haya una concientización tal mundial, no solamente en nuestro país, obviamente nuestro trabajo es aquí, pero yo creo que debe haber una concientización, bueno, aquí es donde nos miren también, ¿no? Pero de hacer cambios desde la persona que los busca, porque nosotros somos mercado, querramos o no, todos nosotros somos mercado. Entonces, si el mercado pide, ahí se da. Entonces, entre más gente haya consciente y ve acá, me encanta el bulldog, pero lo quiero diferente, eso va a empezar a voltear la historia. Pero hago una pausa, Gerardo, de este podcast, que de verdad es un tema súper urticante, pero lo que les quiero contar es el champú que ya llegó a Panamá. Es Nature's Miracle, este champú 2 en 1 que me encanta porque es champú y acondicionador que ayuda a neutralizar los olores fuertes de los perros y refresca con una agradable fragancia a crema de pistacho. Estoy hablando específicamente de la versión adulto que va a provocar comerse al perro con ese olorcito. Y está formulado con una tecnología captura de olores 360 que ayuda a remover olor a perro mojado. La fórmula es relajante, suave y contiene avena coloidal, para los que saben qué significa esto, proporcionando hidratación, brillo del pelaje de la mascota y además un pH equilibrado para los perros. No tiene sulfato ni parabenos y recuerden que la versión de cachorros, también 12 en 1, huele a brisas de algodón, pero también su fórmula es más suavecita para la delicada piel de los cachorros. Nature's Miracle. Confía en el milagro. Vos sabés, Erika, no te tengo que contar. Bueno, primero contar a la gente, o sea, que vos venís estudiando esto de las razas caninas, por lo menos que yo te conozco, que venís interesándote y profundizando sobre este tema. Y en mi caso particular, yo no estoy hablando por boca de jarro, ni por Toda la terceros. vida en esto estado. Yo empecé a los 16 años, vos lo sabés, y a los 21 años fui juez jurado. Juez significa no juez de la nación. Jurado de perros es la persona que está en una exposición canina y evalúa a los perros. Bajo examen, a mí nadie me nombró a dedo. Yo rendí examen con un tribunal de jueces y me nombraron juez de perros, 21 años. O sea, tú pudiste ver los dos lados de la Claro, moneda. Gerardo. viví un proceso, me interioricé, en un momento estuve enceguecido, me duró muy poco, me duró algunos añitos. Pero eso te hace que puedas entender después también. me dediqué a la fotografía, pero siempre estuve en el ambiente. Pero puedo entender lo que pasa y puedo entender lo que siente una persona cuya pasión... Defiende el punto contrario. Sí. La pasión lo nubila. O sea, la pasión es como el amor, ¿viste? Cuando vos estás enamorado, vos no ves nada. Se dice, no, ese man no. Y uno, pero es que ¿cómo no ven que no, claro, vos no ves nada malo. Y esta gente, no todo el mundo lo hace a nivel de decir, uy, qué inconsciente o qué hipócrita. No, claro. Hay gente que no se da cuenta porque es tan grande lo que sienten en cuanto a la pasión de las exposiciones caninas que no se dan cuenta del daño que están haciendo aquellos que hipotéticamente quieren. Pero a lo que voy, yo hablo con mi experiencia propia. Yo llego a un punto de inflexión que dije, ¿pero qué estamos haciendo? Primero dije, ¿para qué sirven las exposiciones caninas? Es una cuestión de egos humanos, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos es para ir a ganar. Gané, la gente no dice ganó el perro, dice gané yo, de hecho. Gané tal cosa, gané tal premio, me llevé, el juez me dio, no te lo dio a vos, se lo dio al perro. Entonces vos ves que está todo desvirtuado. Sí. Y yo voy a hacer una carta prometido a la FCI, que es la Federación Canófila Internacional, porque conozco a mucha gente ahí de toda la vida, preguntando por qué no intervienen en este tema, como tampoco en el corte de orejas y cola. ¿Cómo dejan librado a un país o a la gente, o a la decisión de la gente, en el caso de Panamá? Porque como Panamá no tomó acción en el tema todavía, la FCI, que es la Federación Canófila Internacional, lo sigue permitiendo. ¿Cómo una asociación internacional como referente de los perros seguir permitiendo que se corten las orejas y las colas? Por favor. A mí me gustaría saber el interno de eso, tú sabes, si es una cosa de presión de algún lado, yo qué sé, claro. O si es adentro mismo de gente que llegó a puestos o cargos dentro de la FCI que no les gustaba esas reglas y las revertirlas. Es política, como todas las políticas. Exacto, es política. Aparte perdés clientes. Exacto, capaz que incluso les gusta a ciertas razas específicas que no les gusta sin eso y dicen, no, vamos a cambiar esto un poquitito así como para que podamos seguir haciéndolo. Sí, la verdad sería interesante cuál es el interno. Además, cuando yo digo perdés clientes... Ellos tienen una herramienta para ayudar a controlar esa situación. Sí, tienen. Cuando yo digo perdés clientes, me refiero a que pierden gente que vaya a exponer
Hay gente que no le gusta el Doberman con las orejas largas. Yo no expongo más con la cola larga, porque ya pierde el interés. A eso me refiero cuando digo pierde el cliente, Ajá, y y por puede lo ser. tanto las exposiciones caninas que ya están en bajada, Sí, sí, un porque hay poquito. mucha gente que ya ha Que ya no les concientizado, importa. entonces si encima ponen más parámetros de corte, o sea, cada vez va a Sí, estar y más... aquí siempre que nos gusta también estos temas hacer un poquitito, siempre recordar que cuando a veces uno habla, se le olvida que tenemos que ser cuidadosos, porque una cosa es la exposición canina, que uno dice, si no quieres mostrar en exposición canina, no lo muestres, pero no tiene nada que ver con tener pedigree. La gente todavía se equivoca, Gerardo. Todavía la gente piensa que no, si yo no quiero el pedigree, si yo no lo voy a mostrar en exposiciones. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y ahí yo creo que hay mucho enredo y hay que hacer hincapié. Aunque tú no lo quieras presentar nunca en un show, una muestra canina, el pedigrí tiene que estar, o sea, no son cosas separadas para nada. Y yo creo que un cuidado también de los perros. Ahora, volviendo al tema central del podcast, cambiar esas cosas, Gerardo. Por ejemplo, en lo poco que vive el Irish Wolfhound, ¿qué otra raza grande? El gran danés. Las gigantes, ¿qué otras tenemos? Bueno, ni hablar de los molosos Pero, gigantes. no, claro, por ejemplo, el mastín napolitano, que es un Ajá, perro con mucha sustancia. Vos ves los mastines napolitanos en Europa, pero cabezones, mucha sustancia, perros que caminan dos pasos y están cansados. ¿Sí? pobrecito. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿en pos de qué? El bulldog con una, mire, el bulldog es el librito de esto, Gerardo, porque las tiene todas. Porque también le cortaron las patas de alto, le hicieron el cuerpo más moloso de lo que es, o no sé si los primeros eran, pero tenían otras cualidades que les permitían Eran patas más largas, sostener entonces tenían también. otro tipo de Exacto, dinámica. tenían mejor hocico, podían respirar mejor, no tenían esa cantidad loca de arrugas que le estamos metiendo al bulldog hoy día. Y eso que Yo ahora creo, tiene menos que hace un tiempo atrás, porque ahí sí exacto. las federaciones que hacen los escritos, que son cómo tiene que ser, ahí le quitaron, dice, alivianaron con los textos, justamente de no demasiado o moderadamente, cosa que antes no era así. Pero con eso y todo todavía no llegaron a un Y, extremo de cuidado. y si nos vamos a filosofar de que bien deep, eso es egoísmo humano. Mire, Sí. y lo decimos con mucho cuidado porque de repente, Gerardo, yo me imagino que hay gente que dice, ¿cómo me va a decir eso? Porque a la gente a veces no le gusta escuchar, a nadie nos gusta escuchar cuando nos señalan algo que por dentro a veces nos resuena y que, bueno, puede ser verdad, pero no lo quiero aceptar. A veces el hecho de que a nosotros nos gusten esos extremos e incluso nos pongamos en contra. Es como así, no, pero si ellos son así, a mí me gustan así. ¿Hasta dónde entonces tu gusto va por encima del supuesto amor que le dictas al perro que A tienes? eso era lo que te decía antes de la Porque, hipocresía de los que dicen exacto, y no amarlos. solamente la canofilia, la misma gente, Sí, sí, la gente con también, todo sí, el sí, sí. respeto lo digo, de repente, no, porque yo los amo así, y no, entonces si no es no es un bulldog, y yo los amo así, y los amo así, y los quiero así, y los quiero así, ajá, entonces tu amor es egoísta, porque no es bien para el perro. Y cuando soltemos el egoísmo del amor que le tenemos a los perros, vamos a entender que, ok, si es más grande, que sea más grande, que tiene el hocico un poquito más grande, que lo tenga un poquito más grande. Y si tenemos que cambiar cosas, cambiémosla, porque el amor debe superar en la estética Debería. que nos guste de un perro específico. Debería. Debería. Los Países Bajos incluso, yo no me acuerdo cuáles Países Bajos específicamente, pero estoy seguro que es así, prohibieron la braquicefalia, o sea, los hocicos Ah, mira, cortos. tienen hasta medidas, ¿ah? Tiene estas medidas mínimas, o sea, el perro no puede ser así, tiene que ser un poquito, ponerle 3 centímetros, o sea, no puede tener la cara tan chata como para que repercuta Ajá. en no poder funcionar o no poder respirar como un perro. Y me parece absolutamente lógico. Oye, Ahora, los humanos somos tan necios que necesitamos que un organismo nos diga cuánto tiene que medir el hocico un perro y no podemos dar no, cuenta que el no, perro pero no puede Gerardo, respirar. Por tratando de favor. llevarlo también un poco a lo jocoso, y me quedo pensando a veces de que mucha gente dirá de que, ajá, sí, ¿quién me le va a medir la nariz al perro? Pero no, para explicar por si acaso, eso se ve, Gerardo, Sí, ¿verdad? se ve y Eso se ya tú, mide. además de que se mida, pero yo, y ya inmediatamente yo lo veo, a mí me incita como autoridad a tener que medirlo o no, No, aparte, porque Erika, eso es tan notorio en el perro que fácilmente tú lo ves caminando por ahí, tú sabes, este está muy Y chato, yo calculo que ahora, con la inteligencia artificial, más no te fácil. quepa duda que Viene, determinado perro, determinada edad, vos le sacás una foto, le tomás una foto y la misma inteligencia artificial te va a decir si el hocico es válido o no en cuanto a ah, la... ya viene el face Sí, recognition sí, también con sí, los sí. perros. Estoy seguro que Ay, eso va Dios a pasar mío. si ya no está pasando. Pero es necesario llegar a ese extremo. Y, Es necesario llegar a pero es que a eso. veces hemos creado tantas cosas que ¿cómo se llama? La forma de corregirlos a veces es extrema porque es muy
rápida muchas veces, entre comillas. A veces como que, no, para esto, ¡pam!, tengo que bajar la guillotina y exigir tal cosa. Pero es que son errores que vienen como en la historia de la ranita del agua caliente. Qué triste esa historia, es horrible. Pero dice que sí, que si la pones en el agua directamente hirviendo, salta. Se Pero si tú se la normaliza. vas poniendo suavecito y se va quedando y se muere, qué cosa tan horrible. Bueno, lo mismo pasa con esta Así es. cosa. Bueno, Ha ido en la historia, ha ido en la historia hasta que se nos y normalizó. ya sabe la gente también, además de, bueno, tocamos el tema veterinario porque consideramos que fue necesario, que nadie se siente herido, pero la gente también desde su lugar puede colaborar para romper esta cadena de a veces irresponsabilidades, a veces poco importa y a veces falta de información. Lo que sea, bueno, tratemos de revertirlo en pos de aquellos que decimos amar y a veces lo único que hacemos es meter más leña a un fuego que los está quemando. Totalmente. Bueno, recuerden seguirnos. Estamos patas y pies aquí en nuestro YouTube y también estamos en las redes sociales. Gracias por acompañarnos en este podcast y gracias también a Nature's Miracle, los champús 2 en 1, por acompañarnos en este segmento que llamamos el podcast animalero.